características y además terminamos hablando de cuando llegó el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo en la tierra. Porque una de las cosas que antes de que Cristo muriera, el Espíritu Santo estaba con el Señor, con Jesús, pero las personas no tenían el Espíritu Santo dentro de ellas. Estaba con ellas, algunos de ellos, como por ejemplo los apóstoles, pero no estaba en sus corazones porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque primero para eso tenía que haberse ido Jesús al cielo, pues tenía que haber resucitado. Entonces, en esta fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, era la fiesta que se celebraba como la celebración de la primera cosecha, era una celebración que los judíos hacían, y entonces justo en ese día se derrama el Espíritu Santo y es cuando comienza la iglesia. Entonces es como la primera cosecha de la venida del Espíritu Santo, que es la iglesia del Señor aquí en la tierra. Porque una de las cosas que nosotros vamos a seguir viendo es que todo lo que el Señor Jesús hace y todo lo que nosotros, que Él dejó que nosotros hiciéramos, lo que Él nos dijo, vayan y hagan discípulos, pongan las manos en los enfermos y sanarán, todas esas cosas no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento es que puede comenzar la iglesia en la tierra, porque viene el Espíritu Santo que nos da el poder, y con ese poder es que nosotros podemos entonces hacer la obra de Jesús aquí. Entonces, por eso es la primera cosecha y es la fiesta que también coincide con la fiesta de Pentecostés que hacían los judíos. Entonces, seguimos adelante y una de las cosas que quiero que vean, que el nombre de Cristo realmente está relacionado es con la función de Él como Mesías. O sea, su nombre es Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, pero cuando le decimos que Jesús es el Cristo, se dice que Jesús es el Mesías, es la función que Él venía a hacer. Y esa palabra también significa que es el ungido. Y cuando hablamos ungido es cuando estamos hablando de que está lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Cristo significa Mesías y también significa ungido. Y de ahí viene la palabra de nosotros. La palabra de nosotros como cristianos, lo que nosotros, la denominación de nosotros como cristianos viene de esa palabra de Cristo. O sea que nosotros también somos los ungidos. ¿Ok? Nosotros también somos los ungidos porque nosotros nos llamamos cristianos. Entonces, los cristianos son aquellos que están siendo ungidos por el Espíritu Santo y están guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa unción es la que nos permite poder llevar a cabo la obra del Señor aquí en la tierra. ¿Okay? No importa lo grande que el Señor nos mande a hacer, como la fuerza no va a estar en nosotros, sino la va a dar el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos llevar a cabo la obra que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros aquí en la tierra. Y cada uno tiene una obra diferente. Hay unas personas que son evangelistas, hay otras personas que forman iglesia, hay otras personas que dan clases, hay otras personas que ayudan a otros, hay otras personas que financian, apoyan económicamente a las iglesias o a personas que están en situación difícil. Entonces, lo que tenemos que ver es que gracias a la venida del Espíritu Santo, que nos va a dar ese poder para realizar la obra de Cristo aquí en la tierra, nosotros podemos decir como dice Pablo aquí en Filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Entonces, la misión o la comisión que el Señor nos va a dar para que hagamos aquí en la tierra, la vamos a hacer a través de el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, yo les voy a decir una cosa, yo no puedo leer las láminas porque, ya yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a abrirlas aquí, espérense que yo voy a abrirla aquí en la computadora, porque es que si yo no las veo a ustedes directamente, es como que si yo estuviera viendo hacia otro lado y es muy desagradable que yo esté hablando con ustedes, pero yo no las vea a los ojos. Entonces, permítanme que abro la presentación aquí en mi computadora. Ya va, para que yo pueda abrirla. Ajá. Ok, entonces,
entonces, como veníamos viendo, esa unción del Espíritu Santo es la que nos capacita y nos da poder para que nosotros podamos seguir haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la unción, si una persona está ungida por el Espíritu Santo, es porque Él está en la vida de nosotros. Y esa unción se puede manifestar de diferentes maneras, siempre y cuando nosotros mantengamos una comunión con el Señor. Esto de ser ungidos y de que esa unción se manifieste, es algo que no se da solamente porque nosotros recibimos a Cristo y creemos en Dios. No, eso es un proceso que nosotros tenemos que hacer. El tiempo que nosotros le dediquemos a Dios, orando, conociendo su palabra, alabándolo, dedicándonos la vida hacia Él, eso hace que esa parte espiritual de nosotros se haga mucho más fuerte que la parte física. Y entonces esa unción del Espíritu Santo se va a manifestar más en nosotros, ¿ok? De la forma que nosotros nos comportamos, cómo hablamos, lo que hacemos, con quién, todas las cosas que vemos, a dónde, todo eso hace que nosotros tengamos una vida o una vida que cada vez es más santa o una vida que, bueno, no es tan santa y esas cosas entristecen al Espíritu Santo y no le permiten que Él se manifieste libremente en nuestras vidas. Amén. Entonces, no solamente el Señor nos capacita con la unción del Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar a cabo la obra de Él, sino que además que con ese poder que el Señor nos da por la unción que derrama sobre nosotros, Él va transformándonos a nosotros a la imagen y semejanza de Jesús. O sea, el carácter de una persona que está en Cristo va cambiando si está la presencia del Espíritu Santo, porque cada vez el Espíritu Santo nos va llevando a la convicción de muchas cosas que tenemos que cambiar y nos va transformando, nos va moldeando a ese carácter del Señor Jesús, ¿ok? Entonces, por eso es que la palabra dice, y yo se los dije la otra vez, y ustedes han oído mucho, que dice que por los frutos los conoceréis. No es por lo que uno dice, sino como uno se comporta, ¿ok? Como uno se comporta en su casa, en el trabajo, con la familia, en cualquier lado. Eso es lo que va a demostrar si estamos o no llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. ¿Cómo mantener esa unción del Espíritu Santo? Que es lo que yo les decía. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que mantenernos en oración. O sea, tenemos que estar, no es lo mismo orar que tener una vida de oración. No es lo mismo que nosotros le dediquemos un momentico al Señor antes de irnos al trabajo. Mira, Señor, te pido, o antes de acostarnos. No. Una vida de oración es una vida donde nosotros estamos todo el día hablando con Dios. Nosotros estamos haciendo un trabajo y Señor, ayúdame aquí, déjame ver cómo lo hago, guíame en esta forma. Uno sale y dice, Señor, permíteme que cuando yo salga pueda ayudar a alguna persona. Señor, dame sabiduría hoy para enfrentar todos los problemas que tengo. Oye, Señor, te pido por Venezuela. O sea, esa constante estar hablando con Él todo el tiempo, eso es tener una vida de oración. No solamente por uno, sino porque nosotros podemos entonces estar intercediendo por las demás personas, por el país, por tantas situaciones. O sea, no solamente es una vida de oración enfocada solamente en nuestras necesidades, sino una vida de oración enfocada en todo lo que el Señor quiere que nosotros oremos, porque Él quiere que nosotros intercedamos por las personas. Eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. Entonces, para nosotros tener esa vida de oración, o sea, tenemos que estar siempre en esa comunicación con el Señor, amarle al Señor con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es un deseo maravilloso que que brota de lo más profundo de nuestro corazón. Y lo que uno quiere todo el día es agradarlo. O sea, uno se levanta y uno lo que quiere hacer es la voluntad de Dios. No importa dónde. Si vamos a la playa, no importa. Si vamos a trabajar, no importa. Pero donde estemos, lo que nosotros queremos es agradarlo. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer siempre va a estar guiado por Él. No por lo que nosotros queremos hacer, sino por lo que Él nos va a ir diciendo que hagamos y cómo nosotros queremos, que Él quiere que nosotros hagamos las cosas cada día en nuestras vidas. Amén. Para eso, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Eso significa que nosotros debemos leer la palabra de Dios. O sea, el que nosotros escuchemos del Señor, pero nosotros no dediquemos tiempo de leer su palabra, aunque sea un versículo, y meditar en él, que dice el versículo, qué nos quiere decir el Señor, o si no entiendes, decirle, Señor, no entiendo,
o sea, déjame ver, o sea, y me lo preguntan a mí, o en la próxima clase tenemos esta duda, pero ese estar todo el tiempo meditando en esa palabra hace que nuestra mente se llene de lo que Dios, de la voluntad de Dios. Y eso, queridas amigas, nos va transformando de una manera milagrosa. Y eso permite que tengamos esa palabra del Señor siempre presente y nos va a llevar a que nosotros deseamos obedecerle y seguir al Señor todos los días de nuestra vida. Amén. De esa manera se mantiene esa unción del Espíritu Santo. Y esa unción dice que nosotros debemos avivar ese fuego, porque el Espíritu Santo es fuego consumador. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros, como yo les he dicho, que tenemos que tener presente es que el Espíritu Santo nos da el poder y ese poder, entre las cosas que nos da el poder para vencer el pecado conscientemente. Nosotros podemos cometer errores inconscientemente, pero hay unos que nosotros lo hacemos con premeditación y alevosía. No sabemos que eso no se debe hacer y lo hacemos. Entonces, ese deseo de hacer esas cosas o esa posibilidad que tenemos nosotros de decir no ante esa tentación, solamente nos lo puede dar el Espíritu Santo. Y lo podemos ver en estos versículos que le puse aquí, que vamos a leerlos. Dice Gálatas 5 del 14 al primero, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros estamos con esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, las primeras cosas que va a pasar es que vamos a dejar los pleitos, las contiendas. Eso se va a ver en las personas. Vamos a ser menos peleones. Vamos a tener como más tranquilidad, más posibilidad de entender al otro. Pero eso es un trabajo que se va haciendo poco a poco. Porque todo ese deseo de gritarle a alguien o formarle un lío o todas esas cosas son deseos que están en nuestra carne. Nuestro espíritu es el espíritu de Dios. Él no tiene esos deseos. O sea, eso no viene del espíritu, eso viene de nuestra carne. Y el poder de Dios hace que esa carne se someta a la voluntad del Señor, y por eso nosotros cada vez vamos a andar más en el espíritu, y eso se va a notar. En Gálatas 5, del 24 al 26, también dice que los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y otra de las cosas que se ve clarísimo en una persona que está con Dios o no está con Dios es el orgullo. Que es lo que se llama la vanagloria. Antes, cuando uno no está con el Señor, uno siente que uno ha logrado muchas cosas. O sea, qué sé yo, pues la gente puede ser, supónganse que es una persona muy bonita, bueno, se siente súper bella, entonces eso hace que bueno, que esa persona se sienta mejor que las demás porque es bonita y además le hace sentir a las demás que ella es bella y las demás son horrendas. O que si eres una persona inteligente, o sea, por favor, cállate, que, o sea, yo siempre soy la que tengo la razón. O si yo he estudiado mucho, o sea, mira, yo tengo muchísimo más títulos que tú. O sea, no me vengas a decir ese tipo de cosas. Eso es la vanagloria y eso hace que nos irritemos unos con otros, y también que nos envidiemos unos a otros, codiciemos las cosas del otro. Todas esas pasiones no vienen de Dios, y todas esas pasiones van a ir bajando a través de que nosotros vivamos en el Espíritu. Recuerden que cuando esto se acabe, le volvemos a dar doble kit a la invitación que les mandé por WhatsApp y regresamos otra vez a la clase. ¿Ok? Marigenia, para que lo tengas pendiente. Entonces, vamos a ver todas esas cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta al final que sin Él no podemos hacer nada. O sea, nada de las cosas que Dios quiere que hagamos. Nosotros podemos seguir trabajándonos, levantándonos y todo eso, pero vivir esa vida en el Espíritu, vivir esa vida en abundancia, solamente la podemos hacer a través del Señor. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos da es el consuelo. Jesús nos dijo que Él es el consolador. O sea, no solamente Él tiene consuelo, sino que Él es el consolador.
y Él permite que cuando nosotros estemos abatidos, nosotros no nos hundamos, porque Él viene a consolarnos como un bálsamo fresco. Entonces, cuando una persona está muy triste, el Espíritu Santo consuela ese corazón triste, porque uno puede estar abatido por muchas cosas. Puede estar abatido por un problema personal, puede estar abatido por una situación del país, puede estar abatido por una situación de alguna persona. O sea, nosotros podemos abatirnos, entristecernos, por muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos consuela y nos permite estar en ese gozo del Señor, que como vamos a ver en varios versículos de la Biblia, cuando hablamos del gozo, no es que estemos con una sonrisa aquí arriba, no. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es como que dentro de nosotros hay una confianza y una fortaleza de que Dios está con nosotros, que Dios nos consuela, que Dios nos sostiene, que Dios nos ayuda, que lo que está pasando va a ser pasajero, que no sabemos cómo vamos a salir de esto, pero tenemos la certeza que como Dios está con nosotros, vamos a salir. Y eso es como un gozo que tenemos adentro. Y eso nos lo da el Espíritu Santo con su consuelo. Eso lo dice el Señor en Juan 14, del 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, porque el primer consolador es Jesús. Él vino para consolar los que estaban abatidos de corazón, para liberar al cautivo, para darle vista a los ciegos. Entonces dice, yo les voy a dar otro consolador, o sea, otro igual que yo, pero este sí va a poder estar con ustedes para siempre, porque acuérdense que Jesús iba a morir y después fue al cielo. Entonces él no podía estar con nosotros presente porque ya iba a estar al lado de la diestra del Padre en el cielo. Entonces, pero nos va a dejar el Espíritu Santo que ahora va a estar en nosotros. Entonces él dice, yo voy a rogar a ese Padre para que les dé otro consolador. Él es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todo lo que es sin Dios. Todas las personas que no tienen a Cristo se llaman que son personas mundanas, porque los deseos de ellas son deseos materiales, principalmente lo que los gobierna son deseos materiales y pasiones de la carne. Y todo lo que hay en el mundo, el poder, todo eso es una cosa que no está dependiendo de Dios. ¿Ok? Entonces dice, el Señor dice que este espíritu no lo puede recibir el mundo, el espíritu de verdad, porque no lo ve, o sea, no lo puede ver, no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense esto tan interesante. Jesús está con los discípulos y le dice, el Espíritu Santo mora con ustedes y después va a estar en ustedes. O sea, todavía no podía estar en ellos porque para eso tenía que venir el nuevo nacimiento y tenía que venir, derramarse el Espíritu Santo en la tierra. O sea, sí estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Así como ahora el Espíritu Santo está en nosotros porque hemos recibido a Cristo, nacimos de nuevo y el Espíritu Santo otra vez volvió a estar en nosotros y ahora nosotros tenemos vida eterna y nuestro espíritu está vivo porque ahora es el Espíritu de Dios. Se están dando cuenta, ¿no? Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, a veces hablan de que el Espíritu estaba sobre alguien. O sea, podía estar con alguien, sobre alguien, pero nunca estaba en la persona, porque todavía no había ocurrido la obra redentora de Cristo. Amén. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos santifica. Eso es que cada vez nos va apartando más para Dios. Entonces, como vemos en Corintios del 6 al 11, dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya que habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es santificarnos. Nosotros hemos sido justificados porque cuando Jesús murió en la cruz y se llevó el pecado de cada uno de nosotros, Él nos limpió. Entonces nosotros ahora nos presentamos delante del Padre y cuando el Dios Padre nos ve a Cristo, que es justo perfectamente. Entonces la justicia del Señor Jesús nos la da a nosotros. Él nos justificó y ahora el Espíritu Santo nos santifica. Y ese es un trabajo que se hace a través de toda la vida. Amén. Esto ya está a punto de acabarse. Si se acaba, ya saben, doble clic y volvemos a entrar. Entonces vemos, el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos santifica.
el Espíritu Santo nos guía y además nos hará saber las cosas que van a venir. Muchas veces nosotros no sabemos, tenemos como algo en nuestro corazón, no sabemos, y el Espíritu Santo nos revela lo que va a pasar. Puede revelarnos si va a pasar alguna cosa y nos pone a orar y a interceder por eso. O sea, de repente nosotros no sabemos que un amigo de nosotros va a estar en un problema. El Espíritu Santo nos pone a orar por esa persona y nosotros empezamos a interceder por esa persona. O nos guía y nos dice lo que va a pasar y nos da gozo, consuelo, porque no, o sea, como que nos da la certeza de lo que estamos pidiendo va a venir. Y Él siempre nos guía, Él nos dice, por aquí no. Cuidado por aquí, te alerta, por aquí no te metas, esta decisión no la tomes, esto es lo mejor para ti. Esa es la guía del Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que estar atentos y escucharlo. Acuérdense que Él es un caballero, Él no nos va a obligar, no va a gritar ni nada. Él está ahí con nosotros y tenemos que estar siempre en comunión, oyendo lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a nuestro espíritu. Entonces, aquí les puse algunos versículos para que podamos leer. Y dice Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. O sea, a veces nosotros tenemos duda y decimos, ya va, pero ¿qué será lo mejor que yo tengo que hacer? ¿Esto será bueno o será malo? O sea, porque a veces uno tiene duda porque uno no sabe muy bien qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Uno se confunde muchas veces. Pero entonces el Espíritu Santo te guía a toda verdad, te va a decir, no, esta es la voluntad de Dios, esto es realmente lo que debes de hacer. Porque Él no va a hablar por su propia cuenta, como dice, sino que todo lo que oye lo va a oír. Pero Él va a oír lo que Dios el Padre está diciendo y Él os hará saber lo que habrá de venir. Por eso el Espíritu Santo nos revela esas cosas. Otro de lo que el Espíritu Santo nos ayuda, vimos que nos consuela, que nos guía a toda verdad. Y otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que Él nos ayuda a orar. Porque cuando nosotros estamos en oración y nosotros nos dejamos llevar por la oración, lo que va a salir de nuestra boca, Él nos va a empezar a poner muchísimas cosas por quién pedir y cómo pedir. Y nos va a recordar muchísimas palabras del Señor, muchas citas bíblicas que son promesas del Señor, y en función de eso es que uno hace las oraciones. Entonces, ustedes ven que el Espíritu Santo, como dice aquí, inspira la oración y nos enseña qué pedir, porque a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Como dice en la cita de Romanos 8, del 26 al 27, dice, y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Quien escudriña los corazones es Dios. Entonces, Dios sabe cuál es el sentir de ese Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vean que aquí nos vuelven a hablar y cuando se refieren de santos, están hablando de nosotros. El Espíritu Santo, cuando estamos orando, Él nos va a ayudar en esas oraciones para que siempre oremos conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, lo dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, Él concede los deseos de nuestro corazón. Eso es otra cita bíblica, ¿no? Otra de las cosas que vimos ahorita es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede y ora por nosotros. O sea, las dos cosas las hace el Espíritu Santo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que provoca la profecía. ¿Cómo es esto? Vamos a ver estos 3 versículos para que ustedes entiendan de qué se trata. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del 25 al 26, nos dice que vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Esto está ocurriendo, esta parte del Evangelio ocurre cuando María y José van con Jesús a presentarlo en el templo. Jesús estaba recién nacido, tenía 8 días de nacido, lo van a presentar en el templo y cuando llegan al encuentro en el templo había este señor que se llama Simeón. Y dice la palabra de Dios, como ustedes pueden leer, que él era un hombre justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El consuelo de Israel era ese Mesías prometido. Y el Espíritu Santo estaba con él y le había
revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Y cuando María y José llegan y llevan a Jesús, Simeón tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces dice Simeón que él pudo ver al Mesías antes de morir. ¿Ok? Y eso era una cosa que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón eso, o sea, era una profecía. Simeón sabía que eso era lo que iba a ocurrir. Déjenme que me pasé me pasé un poquito a la clase siguiente, a la lámina siguiente. O sea, en profecía ya Simón sabía que eso iba a pasar y eso se cumplió cuando Simeón pudo ver a Jesús. En Hechos, el hecho de que todo el libro que nos habla de todos los hechos de los discípulos, en el capítulo 11, del 27 al 28, dice que en estos días unos profetas llegaron a Jerusalén, llegaron de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Y esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. O sea, estas profecías, cuando el Espíritu Santo nos revela lo que va a venir, muchas veces se las da a ciertas personas para que en profecía digan lo que va a suceder. En este caso, en Antioquía, Ágabo, uno de los profetas, él pudo en profecía decir lo que iba a pasar, y iba a pasar una hambre que iba a asolar la tierra, y eso ocurrió después cuando el reinado de Claudio. Y en Hechos el capítulo 21, en el versículo 11, vemos que esto le está sucediendo a Pablo, dice, vino a vernos, o sea, vino un discípulo, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo, el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Y esto le pasó a Pablo. O sea, Pablo fue llevado atado de pies y manos y fue entregado a los romanos, y Pablo estuvo durante muchos años a través de un juicio romano, porque Pablo era ciudadano romano. Okay, pero esas son cosas que el Espíritu Santo le puede revelar a una persona lo que va a suceder, y en profecía lo dice. ¿Ok? Una vez me pasó a mí con una persona muy allegada. El Espíritu Santo me mostró que esta persona se había apartado de Dios, y él, como jefe de casa, porque era el papá de esa familia, que él estaba dando, o sea, él estaba yéndose hacia el budismo, o sea, estaba permitiendo que todas esas cosas entraran a su casa. Y yo me acuerdo que en oración el Espíritu Santo me dice, dile que si él no, o sea, que si él no cambia, si él no se arrepiente, si él no deja esos caminos, él va a perder lo que más quiere en la vida. Y, por supuesto, yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a llamar para decirle esto, porque ¿a quién ustedes van a llamar para decirle, mira, si esto, vas a perder lo que más quieres en la vida, te va a ir mal? O sea, eso no lo iba a hacer yo, y menos con esta persona que tanto amo. Así que yo le dije, Señor, yo no voy a llamarlo. O sea, si esto viene de ti, que él me llame a mí. Y esa persona nunca me llamaba. Si no, yo no voy a decir nada. Oh, sorpresa, una semana después me llaman por teléfono a esta persona. Y yo tuve que decírselo. Le dije, mira, Dios me dice esto y esto, y que no puedes seguir por esos caminos, porque vas a sufrir. O sea, todas las cosas que tú más quieras, o sea, van a ser quitadas, o sea, las vas a perder, porque permitiste que el demonio entrara a tu casa, o sea, te apartaste de Dios, la bendición de Dios ya no está contigo. Entonces, o sea, va a venir cosas a tu familia y vas a perder lo que más tú quieras. El año siguiente a eso, esta persona se divorció y se separó de los hijos. O sea, desde ese momento más nunca pudo volver a vivir con sus hijos. Cuando yo le dije a esa persona lo que iba a pasar, se puso furioso y me dijo, me estás maldiciendo, ¿por qué me dices estas cosas tan horrendas? Yo le digo, no te estoy diciendo estas cosas horrendas, lo que el Señor te está es advirtiendo para que a tiempo tú te des cuenta de que te puede pasar esto y tú cambies, y esto no te va a pasar. O sea, apúrate. Y en efecto, eso fue lo que le pasó. ¿Ok? Bueno,
En Hechos del... ok, bueno, vemos esto, que el Espíritu Santo es el que inspira y nos da esas profecías, se los da a las personas. Otra de las cosas es que el Espíritu nos da dones. Dones es algo especial que tiene alguien, que no tienen los demás. Así como nosotros oímos, no, este es músico, tiene un don de música. O sea, si tú tienes capacidad para poder leer música, eso es un don. Eso no lo tienen todas las personas. Yo, por ejemplo, no lo tengo. O sea, tú tratas, puedes meterte a estudiar, pero a mí me hacen los dictados en piano y a mí la cabeza no me da. O sea, las personas que tienen eso vienen con eso. O sea, vienen con eso, tienen ese don. Asimismo, el Espíritu Santo hace y da dones a las personas. Y en 1 Corintios, en el capítulo 12, del 7 al 11, lo podemos ver. Dice, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común, porque todo esto lo hace el Espíritu Santo para edificar a su iglesia. Recuerden que la iglesia somos todos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo da a uno sabiduría para hablar, al otro le da ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu decida. Al otro le da fe. O sea, a veces nosotros, el Espíritu Santo nos da dones de fe, porque en ciertos momentos tenemos que tener una fe grande. Ya va, disculpa, pero tienes que conectar la puerta. Bueno, ok. A este le da también el don de curar. O sea, hay personas que tienen dones de sanidad. Hay otros que tienen don de hacer milagros. Hay otros que tienen don de profecía. Hay personas que son profetas. Hay otros que el Espíritu Santo da don de juzgar sobre los valores y sobre muchas cosas dentro de la iglesia. Hay otros que le da el don de lenguas. Y hay otros que le da el don de interpretar las lenguas. Porque el don de lenguas son lenguas espirituales que no se entienden. Pero a veces, o sea, el Señor te da el don de lengua, tú estás orando en lenguas y hay otra persona que puede interpretar esas lenguas. Es como que si una persona habla en inglés y el otro traduce esa palabra de inglés al español y todos podamos entender. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y esos dones Él los distribuye a cada uno como Él quiere. Él es libre para distribuir esos dones en la iglesia. ¿Ok? Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que dirige los pasos y las acciones de los hijos de Dios. Fíjense, estoy citando varios versículos de Hechos y vean en el primero dice, como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. O sea, estos discípulos estaban predicando la palabra y dice que el Espíritu Santo les dijo, ahí no vas a ir a predicar. O sea, a la provincia de Asia no vas a predicar. Entonces ellos se fueron a otro lado, porque el Espíritu Santo los va guiando. En Hebreos, en el capítulo 13, nos dice que Saulo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo y fueron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. O sea, el Espíritu Santo iba diciendo a dónde tenían que ir. En Hechos 11:12, el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. O sea, esto es algo que el Espíritu Santo va diciendo. Y en Hechos 13 dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo a todos los discípulos que estaban ahí, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. ¿Ok? Entonces, déjenme venir un poquito más acá. Como ustedes están viendo, el Espíritu Santo hace muchísimas cosas. Nos consuela, nos guía toda verdad, nos da dones. Van a ver que nos da el poder para hacer muchas cosas. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Y todas esas cosas nos permiten poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Si nosotros no tuviéramos ese poder y esa ayuda del Espíritu Santo, es imposible. ¿Okay? Es imposible lograr de hacerlo. Sigamos adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Vamos bien. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace, porque a veces pienso que estoy hablando muy rápido y son cosas muy nuevas y entonces quizás
voy como muy rápido. Si voy muy rápido, ustedes me avisan para yo disminuir la velocidad. Hay algo que todos hemos nosotros experimentado y es que nadie puede convencer a nadie de nada. O sea, muchas veces las personas se casan y dicen, no, yo voy a hacer que este cambie. Eso es imposible. Mientras más avanzamos en la vida, nos damos cuenta que no podemos convencer a nadie de que cambie y haga alguna cosa. Y no podemos convencer a nadie de que está equivocado, que está por mal camino, que debe de cambiar. O sea, nosotros podemos aconsejarlo, pero convencerlo, eso no lo logramos. El que puede permitir eso en una persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama arrepentimiento en una persona. El Espíritu Santo es el que permite que nosotros nos demos cuenta que nos equivocamos, pero no solamente que nos demos cuenta de equivocarnos, porque la palabra arrepentimiento en griego significa cambiar de rumbo. O sea, si vamos en un sentido, cambiar en rumbo a otro sentido completamente. O sea, porque no solamente reconocer algo, sino cambiar de rumbo. Eso es lo que se llama arrepentirse. Y el Espíritu Santo es el que derrama ese arrepentimiento en los corazones de nosotros, en los corazones de las personas. Antes de nosotros recibir a Cristo, primero el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Nos convenció de que necesitamos a Dios, que sin Dios estábamos mal, que estábamos en pecado. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, vean que cuando el Señor le dice a sus discípulos aquí en Juan 16, del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el Espíritu Santo de este mundo ha sido ya juzgado. Nosotros vemos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él en muchas oportunidades hablaba con las personas y esas personas se convertían, o sea, porque Él es el otro consolador. O sea, Él también convence al mundo de pecado, de juicio y justicia. Pero claro, Él se fue al cielo, por eso nos dejó al Espíritu Santo. Pero en muchas oportunidades vemos cuando Jesús estaba hablando con una persona y dice, no peques más, arrepiéntete. Cuando le dijo a todos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos reconocieron que eran pecadores. Esa convicción de pecado solamente la da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito qué significa que convenza al mundo de pecado, que convenza al mundo de justicia y que convenza al mundo de juicio. Cuando convence al mundo de pecado, la palabra dice que esta es una palabra que es de convencer. La palabra convencer en griego está relacionado con jueces. Y es como cuando un abogado presenta un caso y ese caso lo presenta en un juicio y hace ver la culpabilidad del acusado. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí. Es la palabra que significa probar la culpabilidad de algo, de alguien. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra a cada una de las personas las evidencias de que hay culpabilidad en nosotros, que estamos en pecado. Y eso permite que nos da esa convicción de que necesitamos a Dios y que necesitamos tomar una decisión para cambiar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso permite que nosotros podamos arrepentirnos y que nosotros podamos tener fe y confianza en Cristo, ¿ok? En Jesucristo. El pecado, realmente, el pecado más grande que puede haber ahora en la tierra, ¿cuál es el pecado? El de incredulidad, el que no crean en Jesús. Cuando una persona se rehúsa a creer en Cristo, esa persona está condenada, o sea, esa persona no puede salvarse. Entonces,
ese es lo que el Espíritu Santo hace. Él va a convencer al mundo de pecado, o sea, van a convencer al mundo de que necesitan a Jesús, que necesitan arrepentirse y que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la vida, que para nosotros tener vida eterna, la necesitamos a Él. Pero eso, nosotros, o sea, ¿cuántas veces y durante cuántos años escuchamos esto y esto no realmente no era una revelación en nuestro corazón? Porque para que se haga una revelación en nuestro corazón y que nosotros podamos realmente llegar al arrepentimiento, tiene que haber, la obra del Espíritu Santo tiene que haberse hecho en nosotros, ¿ok? En Juan 15, 22, el Señor dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso lo está diciendo Jesús. O sea, ya yo vine, ya yo mostré que yo era el Mesías. Hice señales, prodigios y milagros. Además de eso, morí en la cruz y además resucité. O sea, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo les dije que yo era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y ya no tienen excusa, porque ya vino. O sea, ya se cumplió este tiempo y estamos ahora en el tiempo de esa gracia. Entonces ya el recibir a Cristo es por gracia y nosotros cuando oímos ese mensaje, si ya la persona decide y lo rehúsa, ya no se puede hacer más nada, porque ya Cristo lo hizo todo, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo nos convence de ese pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo nos convence de justicia, dice, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús muere por nosotros, resucita, Él todos los pecados de nosotros los dejó en la cruz del Calvario. Él ya va al Padre resucitado, ya hizo la obra de justificación a todos los que creen en Él. O sea, como cuando Él resucita y va al Padre, significa que ya su obra fue culminada. O sea, que ya ha derramado esa justicia en todos nosotros. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va a convencer al mundo de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, por cuanto ya yo hice la obra y ya justifico a todo aquel que cree en mí. ¿Ok? Entonces, en Filipenses 3, del 8 al 9, les digo, para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, lo dice Pablo, yo estoy haciendo todas estas cosas, no teniendo mi propia justicia, porque no es nada, lo que yo hago no me va a justificar delante de Dios. O sea, yo puedo ayudar a mucha gente y todo, pero eso no me justifica. El pecado mío no se va a limpiar por eso, sino que porque las obras de mi propia justicia son las obras de la ley, o sea, cuando yo cumplo los mandamientos, o sea, eso es algo que hacemos nosotros. Dice, con esto yo no me voy a justificar, sino es la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, que es por la fe. O sea, esa justicia es la que el Señor nos da y es cuando creemos en Él. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, nos convence de justicia y además nos convence al mundo de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Todo el mundo está bajo el poder del maligno, excepto nosotros los hijos de Dios. Pero de resto, todo lo demás está bajo el poder del maligno porque están esclavos del pecado. Entonces, dice la palabra de Dios que ya, dice Jesús que ya el príncipe de este mundo ya fue juzgado. ¿Cuándo fue juzgado? Declarado culpable. Bueno, hay varios juicios. Cuando vimos en Génesis que el Señor maldice a la serpiente y le dice, y da el plan de salvación que dice, la simiente de la mujer, o sea, la simiente de la Virgen María, te va a herir en la cabeza, o sea, y tú vas a arrastrarte todo el tiempo, y además tú vas a estar maldita y te van a herir en la cabeza. O sea, ese fue el primer juicio. O sea, a ti te van a matar, tú vas a estar destruido. Ese es el primer juicio que Dios hace. Ese juicio se cumple y es el gran juicio contra Satanás cuando Jesús muere en la cruz. Porque dice la palabra que cuando Él muere en la cruz, dice que puso a vergüenza a todos los principados y potestades y le quitó el poder a Satanás, le quitó el poder del Hades y de la muerte. Ya nosotros no estamos bajo el pecado ni vamos a morir eternamente, ¿ok? Sino que vamos a vivir para siempre. Y esto lo profetizó Jesús
cuando estaba aquí en la tierra, lo dice en Lucas, el 10 al 17, dice, Señor, los discípulos, el Señor mandó a sus discípulos a ir a predicar y a sanar enfermos, y ellos lo hicieron, y cuando regresaron vinieron así, pero súper impresionados, porque decía, Señor, los demonios se sujetaban en tu nombre, y el Señor le decía, yo veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo, y esto era un anuncio profético de lo que iba a pasar cuando Jesús muriera en la cruz y resucitara. O sea, Satanás iba a estar destruido, porque la Biblia dice que estas huestes de maldad viven en las regiones celestes. O sea, Satanás y sus ángeles viven en las regiones celestes. Y dice, Jesús dice, yo lo vi caer, o sea, él está destruido. Eso es una profecía que el Señor nos dice, ¿no? Ok, entonces déjenme decirles acá, ok. Hemos visto todas estas cosas que el Señor nos va mostrando en su palabra, todo lo que Satanás, todo lo que el Espíritu Santo nos va ayudando. Se dan cuenta, no nos podemos arrepentir si no es por el Espíritu Santo. No sabemos cómo orar si no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos da el poder para nosotros poder vivir en esta vida según la voluntad del Señor, porque Él nos santifica y Él nos va guiando a todas las cosas buenas que debemos hacer. Entonces, se dan cuenta que sin Él nada podemos. O sea, el Espíritu Santo realmente es el que hace la obra en nosotros. Lo que nos falta por ver ahora es el fruto del Espíritu Santo. Yo solamente les voy a poner esta primera lámina y la semana que viene vamos a ver de qué se trata ese fruto del Espíritu Santo. Algo que es muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es que cuando se habla de esto, se habla de el fruto, no de varios frutos. No que el fruto del Espíritu Santo en una persona tiene muchos frutos, no, es un solo fruto. Es así como cuando nosotros vemos una guanábana y la guanábana es todo el fruto, pero ya tiene concha, tiene la pulpa, tiene además la semilla. Pero la semilla no es la guanábana, la pulpa no es la guanábana, la concha no es la guanábana, el fruto de la guanábana es toda ella. Así es el fruto del Espíritu. Y quiero que vean acá, aquí en esta lámina, pero tengo que, a veces yo no sé cómo hacerlo, déjenme ver si aquí se ve. Ajá. En el fruto del Espíritu vamos a ver, como lo vemos en Gálatas 5, del 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es, miren todo lo que es el fruto del Espíritu, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya ya no es cumplir los mandamientos, sino seguir el Espíritu. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando una persona realmente vemos que, para nosotros vemos esa obra del Espíritu Santo en una persona, produce este fruto. Y este fruto lo tiene todo. Tiene el amor, el paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo. Y la semana que viene vamos a ver cada una de esas cosas y yo quisiera comenzar a darles fe.